Buenos días, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas noches también, casi. Buenas noches también. Con esta lluvia que está cayendo. Ya uno no sabe si es de día, de tarde o de noche. Está como adelantándose el frío de Navidad. Eso es así, ¿no? Y como a nosotros nos sintonizan de distintas partes del mundo a distintas horas, pues así saludamos a todos, según su horario. En triángulo. Una semana muy especial, semana de acción de gracias, semana de bendiciones. También una semana donde tenemos que cuidarnos mucho porque han subido las personas contagiadas con el virus y hay que cuidarse, hermanos. Tenemos que buscar la forma, ¿verdad?, de protegernos. Estamos a Manuel, nuestro técnico de Católica Radio. Se comprometió. Director, ¿cómo es? Administrador. Administrador en vías de casarse. Sí, está estrenando anillo. De compromiso. De compromiso. Y con estos cursos que está cogiendo. Imagínese, unos cursos intensivos, ya sabe la alegría del amor, hasta el 8º capítulo, que es el que estamos compartiendo. Le toca ponerlo en práctica dentro de unos meses. Eso es así. Pues nada, muchas felicidades a ti y a Mary, que debe estar estrenando anillo. Sí, ahora viene. ¿Qué hora es? Ahora saluda así en vez de así. Qué bueno, felicitamos también a la familia y que sea una experiencia hermosa esta la de su preparación al matrimonio. Fundación de una nueva iglesia doméstica. Bien, así que también aprovechamos y saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, ¿verdad? Y a todos los que también nos sintonizan a través de las redes sociales. Así que vamos a orar para que el Señor nos acompañe en este inicio de semana, una semana, como muy bien decía el Padre, de dar gracias. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida. Te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad. Y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, estamos compartiendo con ustedes el 8º capítulo de esta exhortación tan hermosa sobre la alegría del amor del Papa Francisco, claves y propuestas sobre el amor en la familia. Y este capítulo 8 lleva por título Acompañar, discernir e integrar la fragilidad, donde el Papa nos invitaba, ¿verdad?, a hacer un camino como iglesia. Una iglesia que debe acompañar a los hijos más frágiles. Nos hablaba también sobre el matrimonio cristiano y otras formas de unión. Y nos invita a un discernimiento pastoral ante el matrimonio civil o de mera convivencia. ¿Para qué? Para valorar los signos del amor del matrimonio civil o de la convivencia de hecho. Y que tengamos en cuenta la ley de la gradualidad. Luego entonces hablábamos un poco sobre el discernimiento de las situaciones llamadas irregulares y el Papa nos invitaba a reintegrar en vez de marginar o condenar, integrar a todos y ayudar a encontrar la propia manera de participar en la comunidad. ¿Desde dónde? Desde un discernimiento personal y pastoral, distinguiendo adecuadamente las situaciones, en una integración a los divorciados que se han vuelto a casar civilmente y desde un acompañamiento a las personas interesadas en el camino de este discernimiento. ¿Para qué? Para entonces hoy entrar en otro tema dentro de este capítulo 8, circunstancias atenuantes en el discernimiento pastoral. Como bien podemos observar, el Santo Padre no teme al diálogo y no teme afrontar desde un análisis, desde una reflexión honesta, sincera y a la luz de la fe, de las situaciones reales que se dan en los matrimonios, en las parejas, ¿verdad? No podemos obviar que hay dificultades. Hay un ideal que intentamos vivir y alcanzar, pero no siempre es así. Y por eso la Iglesia tiene esta misión de acompañar, de discernir, de orar, de guiar, de posibilitar espacios donde
las parejas puedan, en un clima de serenidad, de reflexión y a la luz de la fe, dialogar sus asuntos. En el numeral 301 nos dirá el Papa: para entender de manera adecuada por qué es posible y necesario un discernimiento especial en algunas situaciones llamadas irregulares, hay una cuestión que debe ser tenida en cuenta siempre, de manera que nunca se piense que se pretende disminuir las exigencias del Evangelio. Entonces no es cuestión de disminuir la exigencia del Evangelio, sino caminar en la gradualidad hacia el cumplimiento de esas exigencias. Pero hay que tener presente, ¿verdad?, que hay unas circunstancias y que tenemos que trabajar con ellas, analizarlas y tratar de buscar alternativas de solución. Ni muy, ni muy. Equilibrio. La Iglesia posee una sólida reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias atenuantes. Por eso, ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia santificante. Lea eso otra vez porque hay gente que todavía como que esto no lo entiende y se van siempre a los extremos. La Iglesia posee una sólida reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias atenuantes. Por eso, ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia santificante. Por ejemplo, católicos vueltos a casar. Entonces hay gente, usted está en pecado mortal, pero eso no es así. El que vive una situación irregular no quiere decir que esté en pecado mortal. Vamos a ver por qué. Y por eso se necesita un discernimiento, una serenidad en la hora del análisis y de la respuesta que damos a estas hermanas y hermanos que viven esta situación. Los límites no tienen que ver solamente con un eventual desconocimiento de la norma. Un sujeto, aun conociendo bien la norma, puede tener una gran dificultad para comprender los valores inherentes a la norma, o puede estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar otras decisiones sin una nueva culpa. Como bien expresaron los padres sinodales, puede haber factores que limitan la capacidad de decisión. Ya Santo Tomás de Aquino reconocía que alguien puede tener la gracia y la caridad, pero no poder ejercitar bien alguna de las virtudes, de manera que aunque posea todas las virtudes morales infusas, no manifiesta con claridad la existencia de alguna de ellas, porque el obrar exterior de esa virtud está dificultado. Se dice que algunos santos no tienen algunas virtudes, en cuanto experimentan dificultad en sus actos, aunque tengan los hábitos de todas las virtudes. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede estar clarísima en lo que son las normas, los principios del matrimonio, pero a la hora de ponerlo en práctica, pues se encuentra con una dificultad, con una situación. Por ejemplo, un hombre bueno se encuentra con una mujer buena, establecen una relación, pero después descubren que uno de ellos está casado y descubren que no se puede de momento anular ese matrimonio, porque hay unas situaciones que hay que analizarlas con calma y serenidad. Ya por eso, si se unen a vivir maritalmente o a vivir o se casan por lo civil, ya están en pecado mortal. No, eso es lo que llamamos un matrimonio irregular. Lo regular, la norma es esta, pero en este caso, ahora se le ha de pedir a esta persona que cumplan ciertos condicionamientos, por ejemplo, la participación en la Eucaristía, directamente como uno de ellos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no
esté en un estado de gracia, sino un impedimento, como un niño que no ha hecho la primera comunión, está en pecado. No, todavía no le ha llegado la edad, no se le ha preparado. Pues lo mismo sucede en el caso del matrimonio. Con respecto a estos condicionamientos, el Catecismo de la Iglesia Católica se expresa de una manera contundente. La impuntualidad y la Hermana, lea bien. imputabilidad. Que es distinto, no es una impuntualidad que imputabilidad. Gracias, Padre. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción puede quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Búsquese que eso de imputabilidad, esa palabra nueva que usted encontró ahí. Vamos a buscar aquí. Es una palabra bastante larga. Y necesitamos definirla, conocer, porque si no se sabe en lenguaje llano qué es eso, pues difícilmente vamos a entender lo que aquí el Santo Padre nos da como una cita. Imputabilidad. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice, imputabilidad. Cualidad de lo que es imputable. La pena fijada por el asesinato es superior a la del hurto, no porque allí haya más culpabilidad, pues el asesino puede ser un enajenado y el que hurta, en cambio, una persona en la que no concurre ninguna causa de exclusión de la imputabilidad. ¿Y cómo que decía al principio? Dice aquí cualidad de lo que es imputable. Busque a ver qué eso es imputable. Vamos a buscar imputable. Para que se enrede. Ajá. Clarifique. Que puede ser imputado. Vamos a buscar imputado. Vamos a ver. Es decir, es la pena que se merece por un acto cometido. Que ha sido acusado de un delito. Que ha sido acusado de un delito. Es decir, esta persona, por ejemplo, viene uno y lo acusan de robar, que es el ejemplo que pone, pero resulta que este que roba, que ya hay una pena, ¿verdad? Pues tiene que ir a la cárcel, resulta que es un loco. Pues entonces hay que analizar. O resulta que roba porque tiene una necesidad. ¿Qué necesidad? ¿Vive o muere? Es cuestión de vida o muerte. No debió de hacerlo. Pero entonces ahí es lo que vienen los atenuantes. Entonces por eso decía, esto es el lío que usted leyó ahí. Todo lo que leí que de la acusación. Pero teniendo claro lo que es la imputabilidad, tiene que ver con la responsabilidad. Y por eso dice, de una acción que puede quedar disminuida e incluso suprimida. Por ejemplo, un loco, si mata a una persona y se prueba que es loco, pues no se le puede condenar. Correcto. Porque es un loco. Otra cosa es que lo haga conscientemente. Y por eso en los juicios hay un fiscal que es el que lleva la parte de la imputabilidad, ¿verdad?, de la ley, y está el abogado que es el que va a interceder y buscar la forma. En defensa. Una defensa que tiene que estar basada en datos objetivos, aunque a veces pasa lo que pasa, ¿verdad? Pero eso es otro cantar. En otro párrafo se refiere nuevamente a circunstancias que atenúan la responsabilidad moral. Menciona con gran amplitud la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales. Por eso es que cada caso hay que analizarlo. Cuando se presenta en el tribunal eclesiástico un caso, ¿verdad?, de nulidad para anular un matrimonio, uno tiene que estudiar todo esto y hay una serie de personas especializadas en esto, unos sacerdotes que han estudiado estas leyes no morales, no solo las de la iglesia, sino también la ley civil. Y por eso es que es un proceso que a veces sigue. ¿Y por qué dura tanto? Porque hay que estar... Es un proceso, un discernimiento, un estudio. Moralmente cierto de que
no hubo sacramento. No basta que usted diga que no lo hay. Por esta razón, un juicio negativo sobre una situación objetiva no implica un juicio sobre la imputabilidad o la culpabilidad de la persona involucrada. En el contexto de estas convicciones, considero muy adecuado lo que quisieron sostener muchos padres sinodales. En determinadas circunstancias, las personas encuentran grandes dificultades para actuar en modo diverso. El discernimiento pastoral, aun teniendo en cuenta la conciencia rectamente formada de las personas, debe hacerse cargo de estas situaciones. Tampoco las consecuencias de los actos realizados son necesariamente las mismas en todos los casos. Por eso es que uno tiene, ¿verdad?, que mirar la persona, porque lo que buscamos es el bien de la persona, la pareja, buscamos el bien de la pareja y sobre todo la objetividad del hecho o de los casos presentados para tomar una decisión responsablemente ante Dios, la comunidad y las personas que presentan su situación. A partir del reconocimiento del peso de los condicionamientos concretos, podemos agregar que la conciencia de las personas debe ser mejor incorporada en la praxis de la Iglesia en algunas situaciones que no realizan objetivamente nuestra concepción del matrimonio. De ahí la importancia de formar bien la conciencia de nuestros jóvenes. Y por eso nosotros nos empeñamos tanto en una catequesis progresiva de acuerdo a la edad, donde gradualmente se van expresando o se va formando la conciencia, se va dando la doctrina y se le ayuda a este muchacho o a esta muchacha a tomar las decisiones que oportunamente, según su madurez, puede hacer. Ciertamente que hay que alentar la maduración de una conciencia iluminada, formada y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor, y proponer una confianza cada vez mayor en la gracia. Fíjense los pasos: alentar la maduración de una conciencia iluminada, formada y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor, y proponer una confianza cada vez mayor en la gracia. Es decir, que cuando tú tomes la decisión, en lo humanamente posible, estemos, ¿verdad?, de acuerdo de que se tomó la mejor decisión. Y no simplemente un acto así de inmadurez, pues esto, lo otro, así a lo loco. No, algo muy serio. Pero esa conciencia puede reconocer no solo que una situación no responde objetivamente a la propuesta general del Evangelio, también puede reconocer con sinceridad y honestidad aquello que por ahora es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios, y descubrir con cierta seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo está reclamando en medio de la complejidad concreta de los límites. Fíjate que es interesante cómo el Papa lleva esta reflexión con serenidad. Primero nos dice: no responda objetivamente a la propuesta general del Evangelio. No va a responder porque el Evangelio, como decíamos, es un ideal y nos lleva a eso. Segundo, hay que reconocer con sinceridad, con honestidad, aquello que por ahora, según las circunstancias en este momento, es la respuesta más generosa que se puede ofrecer a Dios. Lo bueno sería aquello, pero mientras tanto, pues nos conformamos con esto, ¿verdad? Una comparación: no puedo tener el vaso entero, por lo menos tengo medio vaso, o un cuarto de vaso, poniendo un ejemplo tonto si ustedes quieren. Pero a veces en las decisiones hay que mirar con calma y serenidad circunstancias, personas, lugares, ambientes, para tomar ciertas decisiones. Y con cierta seguridad moral. Esa es la entrega que Dios mismo está reclamando en medio de esa situación tan compleja y concreta en los límites que se tienen. Aunque todavía no sea plenamente el ideal objetivo. El ideal objetivo es este. Queríamos llegar a 10, pero a lo mejor solo podemos llegar ahora a 3, o a 5, o a 9. Dependiendo de la situación. O a 1.
Entonces ahí es donde, como decía aquí, consciente, responsable e iluminado, formado y acompañado por el discernimiento del pastor, vas a dar el paso que implica verdaderamente la toma de decisión. De todos modos, recordemos que este discernimiento es dinámico y debe permanecer siempre abierto a nuevas etapas de crecimiento y a nuevas decisiones que permitan realizar el ideal de manera más plena. Por eso cada cierto tiempo se revisa. Entonces, quizás hubo una situación de que no pudieron casarse y se unieron civilmente. Pero después pasa el tiempo, se analiza, se revisa y entonces aparece una clave. Y eso da para dar un pasito más. Hasta que se resuelva en bien de la pareja y sobre todo a la luz del Evangelio lo que pide el sacramento del matrimonio. Normas y discernimiento. En el numeral 304 nos dirá el Papa: es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios con la existencia concreta de un ser humano. Ruego encarecidamente que recordemos siempre algo que enseña Santo Tomás de Aquino y que aprendamos a incorporarlo en el discernimiento pastoral. Aunque en los principios generales haya necesidad, cuanto más se afrontan las cosas particulares, tanta más indeterminación hay. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más ves una norma general, cuando tú vas al caso particular, es distinto. Porque cada persona tiene una situación. Entonces, no todos los que viven en este barrio, no todos los que son de este pueblo, y por eso es que la iglesia acompaña, va lenta, pero va logrando su objetivo. Por eso en estos procesos uno no se puede desesperar, aunque lo encuentre largo, pero a la larga vamos a tener una respuesta, sea positiva, sea negativa, pero luego de un discernimiento, de un estudio, de un acompañamiento, de un diálogo para poder entonces descubrir y dar, ¿verdad?, un sano juicio de todo esto. Y por eso hay que tener cuidado cuando si es que en tal sitio hicieron tal cosa, es que en tal sitio... No es lo mismo. Hay que ver por qué el padre en tal sitio dijo eso, pues porque lo digo en este. Porque hay situaciones diversas, distintas y factores que influyen positiva o negativamente. Incluso en la misma familia, siendo dos hijos de la misma familia, recibiendo la misma formación. Luego viene que la decisión de uno irse a un sitio y otro a otro, y no por eso se puede aplicar la misma medicina al mismo catarro. En el ámbito de la acción, la verdad o la rectitud práctica no son lo mismo en todas las aplicaciones particulares, sino solamente en los principios generales. Principios generales, la misma aplicación, solo. Y en aquellos para los cuales la rectitud es idéntica en las propias acciones. Esta no es igualmente conocida por todos. Cuanto más se desciende a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación. Es verdad que las normas generales presentan un bien que nunca se debe desatender ni descuidar, pero en su formulación no pueden abarcar absolutamente todas las situaciones particulares. Al mismo tiempo, hay que decir que precisamente por esa razón, aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma. Ello no solo daría lugar a una casuística insoportable, sino que pondría en riesgo los valores que se deben preservar con especial cuidado. A veces a una persona determinadamente, a una pareja se aplica, ¿verdad? Pero eso no es para todo el mundo.
Porque hay que ver a estos por qué. ¿Por qué se le permite a esto y a los otros no? Hay una razón. Porque uno puede comer este pan y otro no puede comer ese pan. Pues porque hay una razón. Hay unos condimentos. Pongo estos ejemplos tontos, ¿no? Que a veces se dan en el hogar, cuando los papás tienen que preparar la comida. ¿Y por qué yo puedo comer pimienta y él no puede? Porque le hace daño. ¿Y por qué a este se le dijo esto y aquello no? Porque le hace daño. Entonces, ¿dónde le hace daño? En su dimensión espiritual, en su camino de fe. Por ello, un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares, como si fueran rocas que se lanzan sobre la vida de las personas. Es el caso de los corazones cerrados, que suelen esconderse aún detrás de las enseñanzas de la Iglesia para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas. Terrible, ¿no? Cuando tenemos una persona cerrada, que no mira el hecho concreto de esta persona, su vulnerabilidad, su debilidad, y se pone intransigente. Y se empeña en que es esto y nada. Y la norma es como una roca, aplasta, destruye y mata. O me apoya, me hace crecer y construye. Todo depende. En esta misma línea se expresó la Comisión Teológica Internacional. La ley natural no debería ser presentada como un conjunto ya constituido de reglas que se imponen a priori al sujeto moral, sino que es más bien una fuente de inspiración objetiva para su proceso, eminentemente personal, de toma de decisión. O sea, no es la ley a rajatabla, volvemos a lo mismo. Es una ley que me ayuda en el camino de la libertad. Bernard Herring hablaba mucho de esto, ¿no? Esa ley que me hace libre. Y es curiosamente, o me hace esclavo. Entonces una norma vivida en libertad se aplica, se vive, se celebra, se asume, pero obligada a la brava, a la trágala, me mata, me destruye y me quita la alegría. A causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible que en medio de una situación objetiva de pecado, que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, se puede vivir en gracia de Dios, se puede amar y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. Lea eso otra vez porque esa es una frase tremenda. Y cuando uno la escucha y la medita, dice, wow, pues yo tengo que cambiar ciertas cosas. A causa de los condicionamientos, causa de condicionamientos o factores atenuantes, es posible que en medio de una situación objetiva de pecado, una situación que objetivamente es pecado. Robar objetivamente es pecado. Objetivamente el que roba peca. Pero que no sea subjetivamente culpable. ¿Por qué dice subjetivamente? Porque lo hace con una intención. El sujeto roba por una intención. O que no lo sea de modo pleno. No tiene conciencia. Se puede vivir en gracia de Dios. ¿Cómo? Se puede estar en gracia de Dios. Claro, porque no había conciencia, no había maldad. Se pueda amar. Claro, no lo hace por egoísmo. Y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad. Por eso a veces la gente dice, yo qué pensaba y ahora resulta, cuando descubres, ahí tienes que interrumpir. Recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. ¿Y cómo ayuda a la Iglesia? Acompañándote, fortaleciéndote, guiándote, orientándote, no aplastándote, ni condenándote, ni enjuiciándote. El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. Ok, ¿te has dado cuenta de esta situación? ¿Qué puedes hacer para mejorar, para superar, para seguir adelante? Terapia, en el caso de uno cuando se rompe un brazo, ¿no? Si no utiliza, pero entonces hace una terapia. Espiritualmente es lo mismo. Tú necesitas una terapia, es decir, un acompañamiento, una guía que te ayuden a hacer ciertos ejercicios que fortifiquen tu virtud en aquello que hayas fallado o hayas pecado.
Por creer que todo es blanco o negro, a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y desalentamos caminos de satisfacción que dan gloria a Dios. Esto, lo otro, aquí o allá. Espere. Vamos a medir la fuerza. Recordemos que un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. El que no tiene lucha, el que no tiene tentaciones, pues, ¿qué vida tiene? No tiene vida. ¿Cómo se nota que uno está vivo? Pues porque hay problemas, porque hay dificultades, porque hay situaciones, y uno las supera, las mejora y tira para adelante. La pastoral concreta de los ministros y de las comunidades no puede dejar de incorporar esta realidad. Interesante, en una pastoral que no tenga esto presente, pues está fuera de la realidad, porque los seres humanos somos así, vulnerables, frágiles, débiles, enfermos, pecadores. En cualquier circunstancia, ante quienes tengan dificultades para vivir plenamente la ley divina, debe resonar la invitación a recorrer la vía caritatis. La caridad fraterna es la primera ley de los cristianos. Por encima de todo, la caridad del amor. Si yo voy a tomar una decisión y hace daño a las personas, pues ponla, aguarda, espera. No olvidemos la promesa de las Escrituras. Mantened un amor intenso entre ustedes, porque el amor tapa multitud de pecados. Expía tus pecados con limosna y tus delitos socorriendo a los pobres. El agua apaga el fuego ardiente y la limosna perdona los pecados. Es también lo que enseña San Agustín. Así como en peligro de incendio, correríamos a buscar agua para apagarlo. Del mismo modo, si de nuestra paja surgiera la llama del pecado y por eso nos turbamos, cuando se nos ofrezca la ocasión de una obra llena de misericordia, alegrémonos de ella como si fuera una fuente que se nos ofrezca en la que podamos sofocar el incendio. En el Evangelio de ayer, la práctica de las obras de misericordia nos alcanzan el perdón de Dios. Y si nosotros tuviéramos esto más presente, nos daríamos cuenta de lo fácil que sería recibir el perdón. Porque, como acaba de leer, ¿verdad? Expía tus pecados con limosna y tus delitos socorriendo a los pobres. No tanto es con oraciones, no tanto es con palabras, son con los actos. Y cuando hay un acto que va contrario al amor, mata y destruye. Por eso, lo que reconstruye es un acto hecho de amor. No todo el que dice Señor, Señor, entra. ¿Y qué es eso de Señor, Señor? Rezar. No, el que haga la voluntad de mi Padre, es decir, que ponga por práctica obras de misericordia. La lógica de la misericordia pastoral. Nos dirá el Papa en el 307, para evitar cualquier interpretación desviada, recuerdo que de ninguna manera la Iglesia debe renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio. Hombre, mujer, volvemos a lo mismo. Sí, no es rebajar. No es rebajar. Ese ideal tiene que estar bien claro porque ese es el proyecto de Dios en toda su grandeza. El proyecto de Dios en toda su grandeza, ¿verdad? Es preciso alentar a los jóvenes bautizados a no dudar ante la riqueza que el sacramento del matrimonio procura a sus proyectos de amor Cristo y de la posibilidad de participar plenamente en la vida de la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Que hay problemas que los van a tener, pero con la gracia de Dios se supera y esa gracia te viene por el sacramento. ¿Esa es la diferencia entre dos cristianos que se casan por la iglesia y dos cristianos que no se casan por la iglesia? Que tienen la oportunidad de la gracia, de poderla vivir en plenitud, sacramentalmente, se entiende, ¿verdad? La tibieza, cualquier forma de relativismo o un excesivo respeto a la hora de proponerlo,
serían una falta de felicidad al Evangelio y también una falta de amor de la Iglesia hacia los mismos jóvenes. Es decir, no proponer este ideal como tiene que ser a los jóvenes, esto sería traicionarnos, esto sería embaucar, esto sería vender fantasía en vez de una joya auténtica, y nosotros no podemos. Pausamos y en breve regresamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, buenas tardes. Continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora y continuamos compartiendo con ustedes el capítulo 8 sobre acompañar, discernir e integrar la fragilidad en esta exhortación del Papa Francisco sobre la alegría del amor. Y seguimos haciendo camino, ¿verdad? En el programa de hoy, estas circunstancias atenuantes desde en el discernimiento pastoral, unas normas y un discernimiento, y la lógica de la misericordia pastoral, ¿verdad? Compartíamos con ustedes comprender las situaciones excepcionales sin dejar de proponer el ideal del matrimonio, y en esto estamos compartiendo con ustedes, ¿verdad? Y decíamos al final del segmento pasado, la tibieza, cualquier forma de relativismo o un excesivo respeto a la hora de proponerlo sería una falta de fragilidad al Evangelio y también de fidelidad, al Evangelio, gracias Padre, y también una falta de amor de la Iglesia hacia los mismos jóvenes. No es lo mismo fragilidad que fidelidad. Entonces estaríamos traicionando el Evangelio, porque le daríamos más importancia a lo frágil que a la fidelidad. No, la fidelidad por encima de todo. Ahora, desde la fidelidad miramos la fragilidad. Y ahí es que cambia todo
Comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno ni proponer menos. ¿Ven? El ideal más pleno y el proponer menos. Menos. Sí, siempre lo máximo. Tenemos que apuntar a subir a la Hacia montaña. arriba, hacia lo alto. Al tope de la montaña. Pero mientras tanto vamos subiendo. Descansamos, seguimos un poquito, descansamos. Que no podemos, pero descansa y sigue caminando, que llegarás. Más pleno ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano. Hoy, más importante que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas. Que es una pastoral del fracaso. Esto está mal, todos se van a divorciar, esto no va para ninguno. No, nosotros tenemos que creer por encima de todo que Dios da la gracia y que el ser humano, hombre y mujer, son capaces de lograrlo. Se pueden equivocar, pero al final se logra y se llega al triunfo, se llega al final. Pero nuestra conciencia del peso de las circunstancias atenuantes, psicológicas, históricas e incluso biológicas, se sigue que sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día, dando lugar a la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Lea eso otra vez, hermana, porque ahí es donde el Papa está comenzando a hacer síntesis. Y fíjense qué hermosa manera de expresarlo. Pero nuestra conciencia del peso de las circunstancias atenuantes. ¿Ves? El peso de las circunstancias atenuantes es un peso, porque no quisiéramos, pero está ahí. Psicológicas, históricas e incluso biológicas. Hay tres elementos: psique, psicológica, históricas y biológicas. Están ahí, no las podemos negar, eso está ahí. Se sigue que sin disminuir el valor del ideal evangélico, acompañar con misericordia y paciencia, la misericordia y la paciencia van juntas. Las etapas posibles. Etapas, escalones, gradualidad. De crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. Las personas se construyen día a día. En el momento que tú te estancas, te mueres. Pasa como el agua, que el agua que se estanca apesta. Dando lugar a la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Aplicándolo con un texto bíblico que me viene hacia la memoria, ¿no? La mujer sorprendida en adulterio. ¿Quién te ha condenado? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Pues vete y no peques más. No la condena y dice, si hiciste mal. No, la promueve y le dice, vete y no vuelvas. Si no marcha atrás, sigue hacia adelante. Comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida que no dé lugar a confusión alguna. Ve, hay gente que quisiera 1, 2, 3, 4, 5, esto es así, ya. No, pero los comprende el Papa, pero dice. Pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad. ¿Ve? Una iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama en la fragilidad. En medio de mi fragilidad, de la tuya, el Espíritu derrama el bien. Es una frase hermosa, tremenda, ¿no? Porque sí. Rompe esquemas, me abre caminos, me abre horizontes, me hace ver más allá, perdone la expresión, de mis propias narices. Yo lo que tengo es una pared aquí, no, mira por encima de la pared. Es por el Santo Padre es como decir, mira, sé más humano, sé más de corazón, sé más consciente, sé mira más realista. Allá, desde esa humanidad, pero mira más allá, atrévete a mirar más allá. Es lo que está haciendo la mascarilla, fíjate, la mascarilla nos tapa, pero nos hace levantar la mirada hacia arriba, hacia el horizonte. Y tomando el texto que usted acaba de compartir sobre la mujer sorprendida en adulterio, ahí hay una mirada.
una mirada de la misericordia, ¿verdad? Ante esa mujer, Jesús que es misericordia ante esa mujer que pues ha sido sorprendida. Ujú. Sí. Una madre que al mismo tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien posible, aunque corre el riesgo de mancharse con el barro del camino. Los pastores que proponen a los fieles el ideal pleno del Evangelio y la doctrina de la Iglesia deben ayudarles también a asumir la lógica de la compasión con los frágiles y a evitar persecuciones o juicios demasiado duros o impacientes. Lea eso otra vez, desde la madre, porque me vino una comparación que es un poco fuerte, pero yo la voy a decir. Ok. Una madre que al mismo tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien posible, aunque corre el riesgo de mancharse con el barro del camino. Eso es un cuentecito. Muy bien, vamos a ver. Empieza otra vez. Ok. Una madre Una madre, miren, una madre, todos sabemos lo que es una madre, ajá, que al mismo tiempo que al mismo tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, expresa claramente su enseñanza objetiva. No te acerques a ese hoyo que te vas a caer. Expresa claramente su enseñanza objetiva, pero es madre. Resulta que ese hoyo, siga, no renuncia al bien posible. no renuncia al bien posible, padre, así ahí. Resulta que ese hoyo es el hoyo de una letrina. Ok. Y el niño se cae. ¿Y qué hace la madre? Se mete ahí. Ujú. Y en medio de esa inmundicia, de esa peste, a ella no le importa Importa, porque es su hijo. salvar a su hijo, sacar a su hijo, aunque ella se embarre y se llene. Porque pasa otro y dice, ¡ay, fo! Pero una madre no. No le Y esa importa. aplicación es lo que quiere, o me viene a la memoria, quizás decía un poco chusca, pero es que hay que poner a veces ejemplos que nos Concreto. sacudan, porque es que una madre no lo piensa dos veces, se tira al hoyo ese, Dice, aunque corre riesgo de mancharse con el barro del camino. barro del camino, la inmundicia. O sea, no le importa, por eso el Papa dice muchas veces, prefiero una iglesia herida a una iglesia enferma, a una iglesia viva y no una iglesia muerta de cementerio. Los pastores que proponen a los fieles el ideal pleno del ¿Ves? Evangelio Los pastores que proponen el ideal pleno del Evangelio y la doctrina de la y la Iglesia doctrina, deben ayudarles también a asumir la lógica de la compasión lógica de la compasión, con los frágiles y evitar persecuciones o juicios demasiado duros o el impacientes. caso de la adúltera. La sorprendimos, hay que matarla a pedrada. Y Jesús dice, tiene la primera piedra. No te mato, nada. Por eso es que el Evangelio rompe nuestros esquemas y nos saca de nuestras realidades, muchas veces muy cómodas, porque nos creemos que somos de los buenos. Y resulta que porque esa mujer era prostituta. ¿Quién la prostituyó? Los mismos hombres que querían apedrearla, que es lo curioso, ¿no? Y Jesús le dice, El que esté libre de pecado tire la piedra, a ver. Se fueron se toditos. fueron. O diría yo, nos fuimos toditos. El mismo Evangelio nos reclama que no juzguemos ni condenemos. Jesús espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos la verdad, de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. ¿Ves? Me mantengo alejado, como los tres monitos, ni veo, ni oigo, ni hablo. Y pierdo esa compasión, esa ternura, esa misericordia. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente. Si te metes ahí, se te ha de complicar la vida. Interesante. Hermosas palabras. Y ahí nos Numeral quedamos, porque ahí se 308. nos acabó el tiempo. Este es el numeral 308, el que acabamos de compartir. Así que vamos a pedirle a la Sagrada Familia de Nazaret, ¿verdad?, que nos ayude a ser
misericordiosos, acompañar con paciencia las etapas de crecimiento de las personas. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestra familia lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, Escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere. En este su programa, Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Buenas tardes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Baja el río,